Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Happy Talks. La verdad es que siempre digo lo mismo, pero es que hoy estoy muy contento de la persona que nos acompaña. Vamos a hablar de cómo crear entornos de trabajo colaborativos. Y como veis, pues este webinar está patrocinado por la Fundación Mundial de la Felicidad, aprovechando que tanto Happy Force como la persona que nos acompaña hoy, Carlos Jordana, pues somos patronos de la fundación. Antes de presentaros a Carlos Jordana, pues recuerdo si hay alguna persona que se incorpora hoy a estos Happy Talks, son 30 minutos de conversación con Carlos y vamos a tener un espacio de 10-15 minutos para que podáis hacer preguntas. De hecho, yo creo que hoy a lo loco podríamos dar el micrófono si alguien se atreve a preguntarnos en directo. Nada, tenéis la sesión de Q&A donde podéis dejarnos preguntas, comentarios, como ha hecho Eduardo. No veréis si los compañeros o compañeras o asistentes dejan sus comentarios, pero no es ningún fallo del sistema. Yo os lo voy leyendo y lo vamos viendo. Y yo creo que, bueno, 3 puntos que nos van a guiar en la conversación de hoy, de cómo crear entornos de trabajo colaborativos. ¿Qué es un entorno colaborativo? Para empezar. Acciones para fomentar la colaboración y, si llegamos al final, errores y aprendizajes. Y yo creo que sin más, os paso a presentar al gran Carlos Jordana. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para Latinoamérica. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Yo estoy casi más contento que tú, pero bueno, es que claro, después de decir que estás muy contento, pero siempre dices lo mismo, le restas un poquito de... No, es que hoy estoy mucho más contento que todos los días. Sí, eso sí me gusta. Yo Muy- también muy contento de estar por fin aquí compartiendo este ratito con vosotros. He sido siempre asistente a los webinars desde el otro lado y así que ahora muy feliz de estar en este otro. Carlos, antes de empezar en la conversación, ¿podrías contarnos quién eres y nos puedes hacer también un breve resumen, ya te cedo la palabra, de qué es la Fundación Mundial de la Felicidad? ¿Quién soy? Bueno, pues digo, a los efectos que nos ocupan, básicamente me he desempeñado casi toda mi trayectoria como director de recursos humanos en entornos internacionales y desde el año 2018 trabajo como consultor independiente especializado en felicidad y bienestar laboral. Así que yo creo que, bueno, eso resume un poco la situación o la trayectoria que me trae hoy aquí. ¿Y qué es la Fundación Mundial de la Felicidad? Pues es una fundación sin ánimo de lucro que fundamentalmente lo que hace es reunir a las voces más cualificadas y a los agentes de cambio para conseguir pues, una sociedad o una cultura pues con mayores niveles de bienestar, de satisfacción, de plenitud y en definitiva de felicidad. Así que es una organización que se crea en el año 2017 en Miami y que desde el año pasado tiene una sede enfocada al público hispanoparlante para toda Latinoamérica y España y que tiene como, de alguna manera, como evento insignia, ¿no? Como buque insignia, el festival que acaba de tener lugar en Zaragoza con ocasión del 20 de marzo, del Día Mundial de la Felicidad, y acaba de tener, de tener lugar este gran evento que ha reunido pues, a más de 100 ponentes, a más de 100 coaches y a casi 700 personas de asistentes. Así que, bueno, pues es fundamentalmente una organización que promueve iniciativas para lograr un mundo pues más feliz, por decirlo de alguna manera. Genial, pues oye, he dejado ahí también el link en el chat por si alguien tiene más curiosidad. Carlos, entrando un poco en el tema que hoy nos ocupa, parezco aquí un presentador de teleserie encima, entornos de trabajo colaborativo. Oye, déjame una cosa, porque le he preguntado de nuevo a ChatGPT que me diga qué es un entorno de trabajo colaborativo. Entonces, déjame que lea qué me dice ChatGPT, ahora que está de moda y que lo sabe todo, y me gustaría saber qué entiendes tú por entorno colaborativo y si estarías de acuerdo. Entonces, ChatGPT, yo le he preguntado y me dice que es un concepto que se basa en la idea de que las empresas puedan mejorar su éxito a través de la colaboración y el trabajo en equipo, ¿vale? Y que es uno de los principales factores que contribuyen al éxito de cualquier empresa. Y aunque puede ser fácil de entender, a menudo es difícil de llevar a la práctica.
Con lo cual esto nos viene muy bien porque igual tú nos das algunas pinceladas de cómo llevarlo a la práctica. Y, por resumir, nos dice que la metodología de trabajo colaborativo se basa en la consecución de un bien común a través de la mutualización de fuerzas de trabajo. Me cuesta un poco, pero ¿estás de acuerdo con esta definición? ¿Le falta algo? Sí, yo creo que le faltan cosas, le falta lo que casi siempre le falta a ChatGPT. Yo, de hecho, creo que ya todos nos hemos convertido un poco especialistas en identificar cuando un texto viene escrito por ChatGPT, ¿no? Cuando empieza, los factores son varios. A, no sé qué, B, no sé qué, no sé cuánto. Le falta emoción, Sergio, le falta la emoción propia de que es una inteligencia artificial. Seguramente en el futuro mejore este aspecto. De hecho, ya voy viendo algunas mejoras en algunos textos producidos por inteligencia artificial, pero fundamentalmente le falta emoción para mí y algunos ingredientes básicos de los que luego, si quieres, hablamos. Vale. Ya sé que me vas a contar un ingrediente, pero me quedo con parte de la definición que dice ChatGPT, que es para mejorar el éxito de la organización. ¿Cuál es el éxito de la organización en este caso, Carlos, si estuviésemos de acuerdo con esta definición? O sea, el éxito es éxito económico, productividad, resultados, creamos entornos de trabajos colaborativos para reducir rotación. O sea, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué queremos trabajar colaborativamente? Mira, fundamentalmente el éxito de una organización no podemos dejar de ligarlo al propósito de la organización. Puede ser que el propósito de una organización sea ganar dinero, en cuyo caso tener un buen resultado económico, sin ninguna duda, será tener éxito. Lo que es importante es la congruencia con el propósito, ¿no? Lo que no parece lo más recomendable es que tengamos un propósito, digámoslo así, un propósito más elevado y luego que no seamos congruentes con este propósito y que realmente nuestras decisiones estén guiadas por ganar dinero, ¿no? No puede ser que tengamos como propósito, no sé, la salud pública o contribuir al bienestar de las personas y luego nuestras decisiones estén inspiradas o guiadas por ganar dinero. Esta falta de congruencia es la que penaliza mucho también las cuentas de resultados. Así que yo creo que el éxito tiene que estar ligado con el propósito de la organización, que para mí ese es uno de los ingredientes clave para el trabajo colaborativo, el tener un propósito. Totalmente de acuerdo que yo creo que el propósito es lo que tendría que guiar. Carlos, déjame empezar con algo así ya para entrar más en materia, que es, ¿cuáles son los ingredientes necesarios para el trabajo colaborativo? Pues me gustaría empezar diciéndote lo que es para mí colaboración, ¿no? Porque yo, este es un elemento, fíjate que yo que hablo con mucha frecuencia de esto, suelo también confundir dos conceptos que para mí son claves, ¿no? Que por un lado es la cooperación y por otro lado es la colaboración. Yo suelo explicar de una forma muy gráfica que la cooperación está bien y suma, pero la colaboración multiplica, ¿no? Para mí este es un elemento que de una forma muy gráfica describe la cooperación, fundamentalmente, Sergio, está centrada en la ejecución del trabajo, ¿no? De alguna manera es trabajar juntos, lo que podría ser una alternativa al trabajo individual o al trabajo en competencia, es decir, trabajar juntos bajo unas mismas reglas que se han establecido de una manera coordinada y armoniosa respecto del esfuerzo, ¿no? Con una cierta simetría en el esfuerzo y está muy relacionado con la economía de costes, ¿no? Con la eficiencia. Pero es muy importante en la cooperación, las dos personas que cooperan pueden tener objetivos diferentes. Sin embargo, la colaboración implica, por un lado está más centrada en el resultado, la cooperación estaba más centrada en la ejecución, la colaboración está más centrada en el resultado y es un proceso de naturaleza intelectual. Es decir, aquí las dos personas o las organizaciones que están colaborando lo que hacen es compartir objetivos, es decir, tienen un objetivo común, a diferencia de la cooperación, que podían tener objetivos diferentes, tienen un objetivo común y lo que comparten es talento, habilidades, capacidades y a partir de ahí construyen mutuamente consensos y reglas y un marco bajo el cual trabajar. Entonces, yo suelo hablar, Sergio, cuando hablamos de colaboración, a todos nos viene a la mente el caso de Uber o el caso de Airbnb, pero hay otro caso que para mí es mucho más paradigmático de lo que es incluso el modelo de negocio basado en la colaboración. Tú sabes que en el año 93, los que ya tenemos algunos años, vimos el nacimiento de una enciclopedia virtual de Microsoft que se llamaba Encarta y en el año 2009 se cerró
Encarta, ¿no? Y se cerró porque en el año 2001 apareció por James Wales, apareció un nuevo concepto de enciclopedia que se llamaba Nupedia, que al principio tenía ánimo de lucro y 2 años después se transformó a lo que hoy conocemos por Wikipedia, que hoy en día es una de las 10 páginas más visitadas de todas las que hay en Internet. Y digo, en el año 2001 irrumpe Wikipedia en el panorama y en el año 2009 provoca el cierre de Encarta, ¿no? Y sencillamente no es porque Microsoft se quedó sin recursos para invertir. Encarta llegó a tener cientos de miles de entradas en varios idiomas, pero no es porque Microsoft se quedó sin recursos para seguir invirtiendo en su proyecto de enciclopedia, sino porque sencillamente no podía competir, el modelo tradicional no podía competir con un modelo colaborativo. Suelen pensarlo, cuando yo hablo de colaboración, Sergio, en las empresas, suelen pensar en las personas a las que me dirijo, que hablamos de colaborar con las personas de nuestro departamento, ¿no? Y digo yo, solo jodería que no colaboremos con nuestros compañeros de departamento, ¿no? Pero la colaboración es un concepto que va mucho más allá. Hoy las marcas colaboran con sus proveedores, colaboran hasta con sus clientes. ¿Tú crees, Carlos, que llevamos internamente o por naturaleza colaboramos entre departamentos en una organización? O sea, Mira, porque que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que dice, oye, las marcas, las empresas colaboran ya entre, pero ¿no crees que internamente todavía hay ciertas barreras? sí, claro que las hay. De hecho hay una cierta tendencia a observar los departamentos o las áreas de las empresas casi como silos, ¿no? Independientes unos de otros. Y solemos hablar de los de la planta de arriba o los del departamento de marketing versus los del departamento. Es decir, hay una falta de concepto de unidad en una empresa. Y verdaderamente esto es un error de base garrafal, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Solemos incluso para determinar las responsabilidades que el de marketing te diga cosas como yo he conseguido los leads, no, yo he cumplido mis objetivos y yo digo ya, pero pues si el departamento de marketing o de ventas no ha vendido, ¿qué más da que el de los leads haya conseguido los leads necesarios, ¿no? Entonces solemos dejar de considerar la empresa como una unidad y eso para mí es un error como muy en la base. Oye, déjame ponerte, bueno, ¿me dejas que cambiemos un poco la dinámica de esta conversación? Porque tengo una pregunta de Ramón, ya sabes que la improvisación nos encanta, pero es que si la dejo para el final vamos a perder el contexto. ¿No te importa que...? Venga, si es de Venga. Ramón, sí, si fuera de Eduardo, no, porque si es de Ramón... Entonces, Ramón te dice, oye, ¿cómo convive la competitividad con la colaboración? Bueno, precisamente para mí el nexo en común, Ramón, es el propósito. El propósito. Tú que eres un hombre que ha vivido muy de cerca el mundo del marketing y de la competencia entre las organizaciones, sabes que la competencia hace más fuerte a las marcas. Pero la competencia cuando ves al competidor como un aliado y no como un contrincante, ¿no? Yo recuerdo en el año 2019, esa gran pancarta que publicó en Madrid en Navidad Coca-Cola felicitando la Navidad a Pepsi y luego esa gran pancarta que vimos de Pepsi felicitando la Navidad a Coca-Cola diciendo nada sabe mejor que una felicitación de la competencia, ¿no? Es decir, cuando entendemos que hay un propósito por el cual más elevado que la mera ganancia a corto plazo, ¿no? Que la mera ganancia patrimonial, que hay un propósito en lo que hacemos, un propósito más elevado, dejamos de ver a la competencia, a la empresa que hace lo mismo que nosotros o que compite por la misma cuota de mercado como un contrincante, como un enemigo, ¿no? Y esto también lo hemos visto en el deporte con Rafa Nadal, con Djokovic y con Federer, ¿no? Ellos mismos dicen que no hubieran llegado a las cotas de excelencia que llegaron si no hubieran existido esos otros tenistas, ¿no? Esos compañeros de profesión que les hicieron elevar. Y también hemos visto estos ejemplos entre BMW y Mercedes, es decir, que son precisamente esos competidores y bien percibidos los que nos hacen todavía elevar el estándar. Así que para mí el nexo es el propósito. Vale, lo que se me ocurre, Carlos, es cómo trabajamos, no sé si con las personas, con el equipo o con el líder, cómo trabajamos el crear estos entornos colaborativos en las organizaciones. No sé si tú tienes alguna práctica que llevas a cabo en las organizaciones con las que trabajas o por tu experiencia anterior, como has comentado. Mira, yo cuando suelo trabajar esto, trato de sacar al equipo de trabajo con el que voy a trabajar, que puede ser un departamento, un proyecto o no necesariamente, puede ser gente de distintos departamentos y proyectos,
suelo sacarlos, lo primero, de su entorno corporativo. Es decir, creo que todo lo que sucede dentro de ese entorno corporativo está muy mediatizado por la cultura de la organización. Entonces, lo primero, suelo sacarlos de ahí. Y suelo hacer dinámicas de team building. Yo particularmente utilizo una que está tematizada con una novela de un autor que tú y yo conocemos, un buen amigo de los dos y que creo que ha pasado por, y si no ha pasado estará a punto de hacerlo por estos webinars, que es Andrés Pascual. Él tiene una novela que se llama... Esto parece que está preparado, pero no. Entonces, él tiene una novela que se llama El oso, el tigre y el dragón, y yo utilizo, Sergio, me suelo llevar, para hacer esta dinámica, me suelo llevar a los equipos de trabajo, digo, fuera del entorno corporativo, y trabajo a través de dinámicas de team building y de dinámicas de alto impacto, suelo trabajar pues un poco esta concepción del trabajo colaborativo. Entonces, pues ahí hacemos dinámicas que digo, pues hay desde herramientas, pues, como pueda ser el Ikigai para identificar el propósito, ¿no? Pues pasando por el eneagrama, por ejemplo, para descubrir los tipos de personalidad, no solo el tuyo, lo cual es muy útil, sino también los del resto de compañeros, para ver también si un elemento fundamental del trabajo colaborativo, como es integrar la diferencia, para ver cómo podemos integrarla de la mejor manera posible, ¿no? De forma que afloren todos sus beneficios y no todos sus inconvenientes o los perjuicios, ¿no? Los conflictos que pueden generar. Entonces, esta dinámica nos da muy buen juego, porque cada uno de los tres animales, el oso, el tigre y el dragón, encarna algo que todos llevamos dentro, ¿no? El oso es el autoconocimiento, fíjate qué relevante es que nos conozcamos bien para poder liderarnos a nosotros mismos. El tigre es la acción, es decir, al fin y al cabo, solo con conocimientos tú sabes que no conseguimos nada, los resultados vienen a partir de los comportamientos y de la acción. Y el dragón justo es el sentido de propósito, ese sentido superior que hablábamos antes, al que podemos conectarnos y que responde a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en lugar de cualquier otra cosa que podríamos hacer? Así que yo utilizo estas dinámicas tematizadas con esta novela que, digo, es una maravilla y que recomiendo a todo el mundo. Bueno, ya nos llevamos el primer libro y sí, Andrés ha pasado por aquí. Oye, Carlos, cuando haces estas dinámicas, entiendo que lo de sacar a las personas de la oficina, ¿no? De tu entorno en el que estás día a día y confortable, es para sacar, entiendo que lo peor y lo mejor, es para que las personas, valga la redundancia, conozcan a la auténtica persona con la que están trabajando. Y la última pregunta es, ¿qué te encuentras? O sea, ¿cuáles son las reacciones? Mira, a la primera pregunta sí. O sea, pero no solo en el trabajo. Todo el mundo utilizamos un montón de máscaras para interactuar con el resto de las personas. Yo tengo mi máscara para interactuar con la gente de Happy Force, tengo mi máscara para interactuar con mis compañeros de la oficina, tengo mi máscara para interactuar con los compañeros de la universidad. Probablemente en cada grupo interactuamos con un rol diferente. En un caso puedo ser el arlequín, la persona más bromista, en otro puedo ser el más juicioso, el más racional. Y vamos por la vida con un montón de máscaras. Y precisamente en estas dinámicas lo que solemos hacer es prescindir un poco de tanta máscara y tratar de acercarnos a nuestra versión más auténtica. Esto no es fácil ni suele suceder en 2 días, pero aunque dejemos caer algunas de esas máscaras y nos presentemos de una forma más auténtica, ¿no? Sin tantas precauciones, sin tanta contención, sin tanto filtro, ya hemos conseguido mucho. ¿Qué me suelo encontrar? Pues tú lo has dicho, yo creo que de una forma muy intuitiva, porque todavía no has venido a una de estas dinámicas, aunque sabes que estás formalmente invitado a la próxima. Estoy esperando la invitación informal. Que es el 30 de junio. Entonces, perdona. La siguiente es que han preguntado, entonces ya voy a aprovechar y me ahorro. ¿30 de junio? Sí, en osotigredragon.com tenéis, la próxima es el día 30 de junio hasta el 2 de julio. Sí. En este caso es en abierto, pero también lo hacemos en entornos corporativos, pero el que quiera venir de forma autónoma e independiente está más que invitado. Del 30 de junio con N al 2 de julio con L. Vale. Una de las cosas que hacemos aquí, precisamente, ya lo verá la gente que quiera venir y apuntarse, es fomentar el conflicto. Es decir, hay un momento en la dinámica donde generamos el conflicto precisamente para que las toxinas que hay en cualquier grupo afloren, porque no podemos gestionarlas si no afloran. Una muy habitual, Sergio, pues es el machismo, ¿no? Y cuanto más nos empeñemos en negar que el machismo está en el sistema, es decir, que está
y no somos culpables los hombres, es decir, está en el sistema, está en la cultura, muchas veces promovida por nuestras madres o por la mujer, pero está en el sistema y por más que intentemos negarla, está y aflora en muchos grupos, aflora de una forma totalmente natural. Y cuanto más nos resistamos a admitirlo, probablemente más presente está en ese grupo. Entonces, ¿cómo reaccionan? Bueno, pues sale la forma más auténtica y en esos conflictos pues suelen depurarse muchas toxinas. Así que yo creo que siempre es un ejercicio muy, muy nutritivo, te diría. Carlos, ¿hay alguna diferencia o cómo trabajarías con los líderes? O sea, me interesa ahora la parte del líder, porque creo que para tener un entorno de trabajo colaborativo eficaz o que funcione medianamente, creo que el líder tiene que tener un rol importante. Entonces, ¿cómo lo trabajas? Porque, claro, yo me pongo a pensar y me dice, sí, o sea, pues trabajamos el conflicto y con el equipo, las personas. Vale, imagínate oye, que nosotros trabajamos en equipo colaborativamente, pero Ramón es un sieso como líder, o sea, ahí nos boicotea. Entonces, el entorno colaborativo explota por todos lados. ¿Cómo trabajas con el líder? Te refieres al Ramón que conocemos, ¿no? Al Ramón que conocemos, por supuesto. No, pobrecito mío, es un encanto. Nuestro Ramón. Mira, fundamentalmente lo que suelo hacer en estos grupos, Sergio, es precisamente explicarles que en este entorno ninguna de las jerarquías que utilizan en la empresa aplica. ¿Por qué? Porque probablemente desde el momento en que entendamos que somos exactamente iguales, porque cualquier otra creencia que tengamos está artificialmente puesta en nuestro cerebro, es decir, si tenemos la tentación de sentirnos ligeramente superiores porque ocupamos un rol diferente dentro de la organización, de entrada es un error que hay que Trabajar rápidamente, hay que depurarlo. desinstalar de nuestro sistema operativo. Entonces, lo primero que intento es explicarles que allí, en ese entorno, no hay roles ni jerarquías. Es decir, que todos somos personas y que estamos al mismo nivel. Eso por un lado. Entonces, lo que intento es que nos comportemos todos allí como personas. Y esto aplica perfectamente al entorno corporativo. Pero yo suelo trabajar dos conceptos, que es el concepto de servir, ¿no? Para mí, cuando tú y yo éramos más jóvenes y empezamos a trabajar, al líder era la persona a la que había que servir, ¿no? La que había que dar satisfacción, o sea, el que había que caer bien para que nos fuera bien y promocionásemos en la jerarquía de la organización era el jefe, ¿no? Esa es la persona a la que había que dar satisfacción. Hoy en día, el jefe es el que tiene que servir al equipo y por una razón muy sencilla, y es que tiene 8, 10 o 7 personas o 5 y tiene que intentar que aflore la mejor versión de cada una de esas 5 personas. Entonces, la mejor forma de hacerlo es sirviendo al equipo, es decir, creando el entorno adecuado para que aflore esa mejor versión de cada uno de los empleados. Yo esto lo ilustro mucho con una serie que se llama New Amsterdam y pongo al director del hospital que está todo el rato repitiendo la misma frase como un mantra hasta el punto de que consigue que todo el mundo repita la misma frase, que es ¿cómo puedo ayudarte? ¿No? How can I help you? ¿No? Entonces, todo el rato repita la misma frase, how can I help you? How can I help you? Y en un momento, cuando se presenta a todos los médicos y le nombran director del hospital, dice, porque yo trabajo para ustedes y ustedes trabajan para los pacientes. Este es el cambio de paradigma que yo suelo trabajar en estos grupos, ¿no? El que entendamos que se ha producido un cambio de paradigma. Ya los empleados o los colaboradores no trabajan para el jefe, sino que el jefe trabaja para servir. Y esto lo ilustro, no quiero desvelar nada, porque si alguien viene le desvelaré parte de la... Pero lo ilustro de una forma, Sergio, en la que cualquier persona que tenga la mínima tendencia a sentirse superior, de golpe y porrazo le bajamos a la realidad. Y digo, lo ilustro de una forma en que lo entiende en 2 segundos. Qué bueno. Carlos, si tuviésemos que incorporar una persona a nuestro equipo en el que tenemos una dinámica ya muy asentada de trabajo colaborativo, o sea, ¿hay algún rasgo, habilidad que sea imprescindible? O sea, que tú me digas, Sergio, necesitamos que una persona tenga estas 3 skills si queremos que triunfe en nuestro equipo. Mira, yo te diría que más que una skill, te propongo un cambio y te diría, tiene que ser diferente. Cuando una persona en una organización dice algo que tú estás pensando, es inútil. Es inútil. No aporta ningún valor añadido.
Mientras que si dice algo completamente al margen o fuera de lo que tú estabas pensando, ahí empezamos a crear valor. Entonces, sea lo que sea, Sergio, lo que convierte a un ser humano, a alguien, en un ser extraordinario, fabuloso, como organización deberíamos crear el entorno adecuado para que esto aflore. Entonces, ¿qué es lo que buscaría? Diferencia. Buscaría que incorpore algo culturalmente, sociológicamente, algo que me aporte diferencia, una forma diferente de ver las cosas. Para mí esto es crear valor a una organización. Buenísimo. Me ha gustado mucho lo de diferente. Esto me ha gustado muchísimo, ¿eh? Porque no percibo, y tengo algunos amigos, bueno, justo tengo un amigo común que conocerás en breve que me dice, oye, tengo una posición abierta y justo le he preguntado, ¿y qué necesitas? Dime algo. Y me ha dicho típico, inglés alto porque es empresa multinacional. O sea, nadie empieza, necesito algo diferente. Y mira, diferente quiere decir que tengo en el equipo al que va a dirigir este rol, este perfil, este perfil, este perfil. Necesito algo diferente. ¿Vale? Independientemente luego que sepa inglés. Pero nadie empieza como tú acabas de definirnos qué necesitamos en nuestro equipo para que tengamos éxito. Pero es que no solo eso, Sergio, yo me he dedicado a hacer selección muchos años de mi vida. Selección. Y lo que buscaba erróneamente, hoy tengo esa otra percepción, creo que más enriquecida respecto a la que tenía antes, lo que yo buscaba era la afinidad con el jefe, con el manager de la posición, es decir, lo que yo buscase es la alineación del pensamiento. Hoy en día, con las herramientas que tengo y el conocimiento que tengo, lo haría totalmente diferente. Hoy en día buscaría algo muy disruptivo y muy diferente a lo que ya tiene en su departamento o a lo que él representa. Carlos, ¿quién es el bloqueante en una organización? ¿O quiénes? Para que no exista este tipo de trabajo colaborativo. ¿Vale? Y ya sé que si te digo, oye, es la empresa, igual me respondes, la empresa son personas, pero cuando te digo de empresas estoy pensando en alta dirección, ¿vale? O en estilos de trabajo. Son los líderes, es una dinámica en la que entramos que ya existe en la organización y como se trabaja así, pues ya no se puede cambiar. O sea, ¿quiénes son los bloqueantes? Sí, sí te diría que es la organización, te diría muy puntualmente que es la cultura de la organización y como la organización somos las personas y la cultura la conformamos las personas, te diría que los líderes de la organización. Porque al final los líderes de lo que pasa es que eso se retroalimenta con la cultura de la organización. Y una de las cosas que veo que no hacen las organizaciones es definir su estilo de liderazgo. Para mí este es un grave error que no tienen definido cómo esperan que sea o se comporte un líder en su organización. Para mí esto es un gran error del que adolecen muchas compañías, que no lo tienen definido, incluso evalúan a los líderes, pero no los evalúan con respecto a un modelo, es decir, no lo contrastan con respecto a un modelo. Pero si yo definiese cómo espero que se comporte un líder en una organización, probablemente haría que todas esas resistencias que pueden presentar los líderes pues se cayeran, ¿no? Y si empiezo a evaluar el liderazgo contra un modelo que previamente definido, donde no hay obstáculos ni barreras para integrar la diferencia, por ejemplo, pues probablemente podría depurar esas toxinas o esas resistencias internas que hay. Sin duda los líderes, que con su ejemplo pueden obstaculizar o facilitar el desarrollo de una buena cultura organizativa. Oye, ¿algún aprendizaje que hayas tenido ahora últimamente en relación a cómo están trabajando las organizaciones? Que, no sé, me viene un poco en mente que ya que sé que están muy manidos, pero cuando hablamos de tipos de metodologías agile, la podemos confundir con estos estilos de liderazgo colaborativo, con estos entornos de trabajo colaborativo. ¿Es algo que se incorpora? Es decir, cuando escuchamos que hay organizaciones que están cambiando su metodología a metodologías más ágiles, ¿podemos asociarlo a que están creando organizaciones más colaborativas? Yo creo que fundamentalmente sí, porque en la base, en el ADN de la metodología ágil está precisamente la colaboración y además con aditivos, ¿no? Sin elementos jerárquicos, con componentes, ¿cómo es la palabra? Que vienen de distintos departamentos. Interdepartamentales. Sí, o sea, al final que viene gente que ocupa diferentes
posiciones dentro de la jerarquía de la organización y además dentro de distintos que proceden con distintos orígenes, ¿no? Pues uno de marketing, otro de jurídico, de forma que al final lo que sale, además de ser mucho más ágil, más rápido, más efectivo, pues además implica mucho mayor nivel de colaboración, ¿no? Sin el apego a la jerarquía, al qué dirán, a los miedos que a veces... Para mí, en los aprendizajes de mi experiencia, lo que con más frecuencia me he encontrado, Sergio, que a ti te habrá pasado también, es miedo. O sea, no sé por qué, iba a decir cojones, pero no se puede decir cojones, o no sé si se puede decir cojones, tenemos tanto miedo a los resultados que salgan de una encuesta, de un proceso de consultoría. Tenemos miedo atroz, o sea, es como si fuéramos culpables de lo que opina la gente de la organización. Es decir, que si yo le pongo un termómetro a la organización y sale que tiene fiebre, siento que las miradas van a voltear hacia mí como directivo y me van a responsabilizar de algo de lo que a lo mejor soy responsable como líder, pero como lo son cualquier otro de los líderes de la organización. Tenemos un miedo, Sergio, atroz, no solo a la colaboración, sino a la consulta, ¿no? A lo que pueda opinar la plantilla. Mira, en línea de esto que dices, Carlos, o sea, estaba buscando ahora Happy Force. Yo sé que en Happy Force, bueno, pues nosotros también usamos Happy Force en Happy Force y se pueden dejar comentarios, ¿no? Y el otro día vi un comentario de alguien, esto es anónimo, de un compañero o una compañera, que yo creo que igual responde a este miedo, ¿no? Yo creo que el miedo a preguntar, bueno, intuyo que hay varias razones, pero fíjate que esta compañera decía, qué suerte la mía el poder trabajar en un ambiente seguro y sano que te permite el error y volver a intentarlo. ¿Sabes? Que es este miedo de... O sea, porque creo que algunas veces el preguntar, vamos a decir que te puede delatar. ¿Vale? Te puede delatar el que te hayas equivocado, el que no consiga objetivos. O también yo creo que tenemos miedo a la comparativa. A compararme yo, líder de mi equipo, con el de Carlos. Y no vaya a ser que yo salga peor que el de Carlos. Y esto genera una confrontación al final en trabajo colaborativo, porque el trabajo colaborativo yo no destaco. Si hay un éxito, pero yo no destaco. Y en Happy Force tenemos varios ejemplos, ¿no? Sobre todo porque al final tienes datos, cuando te das cuenta que dices, oye, en un comité de decisión, genial, el ENPS o el compromiso de la compañía ha crecido en este trimestre. Oye, sin embargo, Carlos, pues en tu área ha bajado. Y ese Carlos ha bajado, a ti automáticamente se te ha olvidado ya que el compromiso en la compañía ha subido X puntos. Porque tú lo que estás pensando es, vaya, ya soy yo el peor. O vaya, ya he tenido que ser yo el que baje el compromiso. Y ese yo creo que es a donde nos lleva ese miedo que tú decías antes. ¿Vale? El miedo al error, el miedo al que yo sea peor, el miedo a compararme con otro líder, el miedo a que yo me quede aquí si hay una promoción y suba Carlos, el miedo al marketing interno, realmente. Claro, porque yo creo que eso es todo un perfil de líderes inseguros, que o bien la cultura de la organización fomenta la inseguridad de sus líderes, porque yo conozco bien la cultura de trabajo de Happy Force y probablemente a mí no me extrañaría que un día llegue una escuela de negocio y os haga un business case de cómo es la cultura corporativa de Happy Force. Más allá de los tamaños pero cómo es la cultura corporativa de Happy Force. Entonces, claro, el problema justo es ese. Cuando antes hablabas de los frenos, pues ese es uno de los frenos, la inseguridad de los líderes. Porque, claro, eso choca de raíz con el trabajo colaborativo. En el momento en el que yo dejo de preguntar por miedo a lo que puedan contestar, responsabilizándome de lo negativo que pueda tener la opinión de los colaboradores, ese temor me está haciendo que yo mismo sea el obstáculo y el freno para implementar una cultura colaborativa. Entonces, sí, en los líderes que tú me preguntabas está uno de los obstáculos. Carlos, déjame hacer un pequeño resumen. Podríamos decir entonces, ahora que estamos ya al final y te hago algunas preguntas que tenemos en el chat, podríamos decir que para tener entornos o para crear entornos de trabajo colaborativos, lo primero es que esté muy alineado hacia el propósito, ¿vale? De la compañía, que no haya ninguna incoherencia, por decirlo de alguna forma, entre el propósito, a qué servimos, a qué vamos y cómo trabajamos. Y luego has dicho, aunque sean en tus dinámicas, que es importante el fomento del conflicto, aunque sea fuera en algunas dinámicas para sacar realmente lo que somos, el tener, vamos a decir claramente,
que todos somos iguales, independientemente del rol, ¿no? Que también lo has dicho en alguna dinámica, pero yo me lo llevaba a la parte de organización. Y luego me gusta mucho el tener claro el concepto de servir, ¿no? ¿A quién servimos? Y sobre todo que por ser líder, pues también, esto lo dijimos también en algún webinar, este rol del líder sirviente, ¿no? Y por último me quedo con una carencia que es de ver o el que estaría bien que las organizaciones definieran su estilo de liderazgo y qué estilo de liderazgo tendrían que tener en su organización. ¿Podríamos resumirlo en estos puntos? Sí, 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 has hecho un gran trabajo. Es que entre escucharte a ti, atender y estar en el chat me ha costado, pero oye, lo he conseguido, lo he conseguido. Carlos, 2 preguntas que hacemos siempre. Libro y ponente. Aparte del de Andrés Pascual, Oso, Tigre y Dragón, ¿qué libro nos recomendarías? Mira, os recomendaría uno de Robin Sharma, que a mí me marcó mucho por temas muy personales, pero que tiene muchísimas lecturas, muchísimos aprendizajes, que se llama El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. No es el viaje de una protagonista a lo largo de Roma, Hawái y Nueva York, con un final, un desenlace absolutamente inesperado, y digo con un recorrido y un aprendizaje en el camino, en el journey, espectacular. Así que El Santo, el Surfista y el Ejecutivo recomendaría. Porque eres tú, que tú has sido ejecutivo, eres surfista, pero no sé si eres santo. ¿Lo has escrito por ti o es que lo encontraste porque alguien te lo recomendó? Mira, si te soy muy honesto, un poco de surfista sí tengo, alma de surfista sí tengo, y de practicante también, de ejecutivo también tuve en otra época de mi vida, de santo tengo yo creo que un poco menos, pero sí que está muy conectado conmigo porque habla de un... Es que no quiero desvelar nada, pero la protagonista es una chica que me recuerda mucho a mi hija. Entonces sí está muy conectado conmigo por esa parte. Venga, perfecto. ¿A quién te gustaría que invitásemos a los webinars de Happy Force? ¡Ostras! Mira, te voy a poner un hordagazo. Venga. Porque ni siquiera lo tengo en mi radar, pero yo lo escuché una vez y me pareció brutal, brutal el tipo. Se llama el doctor José Albert y es un catedrático en la Universidad de Valencia. Así que yo lo tuve en una compañía en la que trabajaba, en Abengoa, vino a darnos una charla sobre innovación, pero nos habló lo envolvió con tantos aderezos y tantos aditivos, fue una delicia escucharlo. Así que te ayudaré y le trataré de traer a su memoria aquella charla y ojalá y podamos tenerle porque fue una delicia escucharlo, José Albert. José Miguel Albert, profesor de macroeconomía en la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Te suena que puede ser? Sí. Sí, ¿no? Pues nada, espero que nos eches una mano. Oye, Carlos, muchísimas gracias por estar y por haber estado aquí en este Happy Talks. La verdad es que 30 minutos que se han pasado volando, que de hecho hemos estado más, o sea que interesante la conversación y nada, espero que te haya sentido cómodo. Sí, muchas gracias. A tu lado siempre.